Amigos y amigas de Agenda Económica, Luis mencionaba que algunos economistas, algunos que respetamos mucho, pues viendo los movimientos de estos precios del petróleo internacional, cómo afecta a la economía y de los movimientos de los alimentos, pues han pronosticado desde hoy ya a mediados de enero que para ellos en sus cálculos podrían ver presiones inflacionarias importantes. De hecho, eso lo vemos todo. Pero lo que yo sí puedo asegurar es que el Banco Central, la política monetaria, cuyo control, su objetivo principal es el control de la inflación. Y yo puedo asegurar, como conozco las autoridades, que mientras estén estas autoridades, la estabilidad de precios es un compromiso nacional y esa estabilidad de precios relativa a la tasa de cambio es el puntal de la estabilidad macroeconómica. Nosotros estamos bajo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el cual se fijó como meta para este año una inflación entre 5 y 6%. Eso significa que el programa monetario que va monitoreando todas estas variables, pues está diseñado para alcanzar ese objetivo. ¿Cómo se consigue ese objetivo? El Banco Central es el que controla la cantidad de liquidez de la economía, tiene un instrumental de política monetaria como son el encaje legal, las tasas de interés, tiene su tasa de política, que es una señal de transmisión a las tasas bancarias, tiene las reservas internacionales y dentro de esa gama de instrumentos utiliza lo que a la conveniencia del país para mantener el nivel de crecimiento compatible con un nivel de inflación programado, pues va adecuando esos instrumentos. En la medida que el factor exógeno siga presionando, en esa misma medida la política monetaria tendrá capacidad de respuesta para ir adecuando las condiciones de liquidez del mercado que aseguren el objetivo de terminar con una inflación entre 5 y 6%. De manera que eso debe quedar claro porque Luis, que también viene del Banco Central, conoce al gobernador y a las autoridades que eso es un compromiso por encima de cualquier situación, un compromiso nacional. Ahora bien, otro elemento importante, muchas personas ven el movimiento del petróleo y linealmente van calculando impacto en las proyecciones y realmente nuestra canasta de los derivados que importamos, donde hay otros elementos, es por lo menos un 20% menor al precio que se mide el petróleo. Por ejemplo, si el petróleo está en 80, más o menos entre un 10 y un 20% es el promedio ponderado de esa canasta de combustible, de manera que es menor el impacto, como quiera afecta, y tenemos, por ejemplo, el año pasado solamente por el aumento de factura fueron casi 800 millones de dólares con relación al 2009. No es que no impacta, impacta, pero no se puede calcular de manera lineal. De ahí yo decía en el primer segmento que en la inflación son 10 subsectores que intervienen en esa ponderación del índice de precio al consumidor, que la variación es el cálculo de la inflación, donde está transporte, que está el efecto petróleo, que es exógeno, está también el aspecto alimentos, que es clave en la ponderación. De ahí yo decía, si programamos desde ya, con tantos productos de ciclo corto, una superproducción, una producción abundante, lo suficientemente para llegar a esos mercados populares, a llegar a los distintos, puede ser un elemento de contrapeso para que ese elemento que no dominamos, como es el petróleo, pueda balancear lo que es el cálculo final de ese índice de precios al consumidor. De manera que ahí tenemos que ser previsor, oportuno, y la política sectorial agrícola ser un respaldo para que esa política monetaria no tenga que apretarse y podamos seguir manteniendo tasas de interés adecuadas y seguir con la perspectiva de crecimiento que este año es de un 6%. Yo pienso que ahí lo que hay que sincronizar las acciones de la política sectorial, de la política económica con las demás políticas fiscal y monetaria, de manera que ahí el gabinete pueda ir tomando las acciones a tiempo para que podamos tener capacidad de respuesta ante los shocks externos que pudieran venir. De todas maneras, cuando usted habla del gobernador Valdés Albizu y de las autoridades monetarias, usted habla que usted que lo conoce, Luis que lo conoce y otras personas que lo conocen, pero yo siento que más que lo que uno pueda decir de él, los hechos hablan solos. O sea, cualquier cosa que podamos hablar de Valdés Albizu se quedará corta con los hechos. O sea, los hechos hablan demasiado en base a cualquier concepto que tengamos de él.
son muchos años de servicio público. 37. Y fíjese qué cosa, qué coincidencia. Es el único funcionario, o de los pocos funcionarios, que no es político, ni habla de política, sencillamente trabaja. Entonces, ahí es que ni está ocupado en la reelección. Ahí es que me preocupa que lo están dejando solo en términos de una carga. O sea, la estabilidad macroeconómica es la cosa que más puede mostrar los 2 periodos de gobierno de Leonel Fernández. Y si eso es así, ¿por qué los demás funcionarios no lo imitan y se ponen a trabajar como lo hace Valdés Albizu con todo su equipo? Entonces, por eso venía en que si usted ve el trabajo que ha hecho Valdés Albizu, que no habla de política, que no está metido en reelección ni nada, independientemente de lo que él sea en persona, pero mientras sea gobernador del Banco Central. Lo que queremos decir que es lo que está trabajando. No lo van a ver nunca haciendo una declaración política, porque él no está para eso y lo está cumpliendo. Entonces, basado, Luis, en lo que es transporte, miren, tanto el transporte de carga como el transporte de pasajeros está dominado por una clase que tiene una fuerza como usted no se lo imagina. Al punto tal que ya uno de los grandes sindicalistas del transporte de pasajeros es diputado. Ya logró, o sea, fíjense si tiene fuerza, que logró colarse, como dice eso. Entonces, a mí no me preocupa si el pasaje sea caro, Luis o Rosana. A mí lo que me preocupa es el monopolio. ¿Me explico? O sea, el monopolio de carga acá, tú no tienes libertad para traer un furgón, tú no tienes libertad de transportarlo. Tienes que coger con ese sindicato que está ahí. Ellos pueden ponerlo a 10,000 pesos. Ahora, si yo tuviera la libertad, yo puedo entonces buscar cómo abaratarlo. Pero hay los legisladores. Ahí está el problema. O crear la forma de tú resolver el problema, pero tú no puedes, tú estás obligado. Ellos tienen derecho, si ellos entienden que los costos, o sea, no le voy a decir que no es así. Si sus costos son altos, bueno, pues, permítame a mí abrir negociar, la competencia. Ábramela. Porque yo como importador de un producto, yo tengo competencia. Y fíjate como tú decías, los empresarios van a pasarle ese costo a su mercancía, pero déjame decirte, Luis, que no ha sido así. No ha sido así, no es por defender a los empresarios. No se ha podido traspasar todos los costos a la mercancía. Porque entre competencia leal y competencia leal, te crean un problema de impedimento, más la de leal que otra cosa. Te impiden a veces pasarle todo eso. Y el 80% de los empresarios de este país, sobre todo los importadores, tuvieron una merma o una disminución de beneficios del 2010 con relación al 2009, aún vendiendo más. Eso es así. Y ahora que se está buscando... Estrecharon los márgenes. Seguro. Y ahora que se está buscando, que este año seguro que va a haber, los sindicatos quieren un aumento de justificado de sueldo o de salario, pero va a ser casi imposible financieramente para la empresa hacerlo. Porque si basado en toda esta disminución de beneficios que se tuvo en el 2010, y también mucho más costos ahora, que tampoco lo puede traspasar, ¿a dónde va a llegar? A niveles de subsistencia nada más. Y las empresas, cuando tienen años consecutivos donde los beneficios no son suficientes o son nulos, usted sabe lo que tiende a eso, ¿verdad? A la desaparición. Entonces ya tú no creas riqueza ahí. Ya se pierden empleo. Entonces se comienza en una espiral hacia abajo que no tiene cómo tú pararla. Entonces, por eso yo decía en principio, me preocupa que en vez de trabajar, lo que se esté hablando de reelección. Mira, Ezequiel, el martes pasado, yo comenté aquí en el programa, que fue el primer programa que nosotros tuvimos este año, hice un comentario con respecto a los precios. ¿Por qué yo hice ese comentario? Porque ese día la esposa mía había ido al supermercado y se había encontrado con todos los precios cambiados. Y ella preguntó a uno de los empleados del supermercado, ¿y qué es lo que ha pasado? Entonces el empleado le contestó, bueno, esta gente dieron instrucciones de cambiar todos los precios. Hemos pasado estos días cambiando precios aquí. ¿Qué pasó ahí? Los transportistas anunciaron con antelación a esa situación que iban a aumentar los precios, producto del ajuste que se hizo en los precios de los combustibles que habían estado estancados, sin cambio durante varias semanas consecutivas, y entonces se hicieron unos ajustes que fueron fuertes. Pero
Cuando ellos hicieron ese anuncio, el comercio y todo el que tenía mercancía para el mercado, lo que hizo fue inmediatamente hacer un ajuste sobre la mercancía que había comprado a precio viejo. Estamos hablando, no había ningún impacto todavía de aumento del precio del pasaje ni nada parecido ni del transporte. Lo que hicieron fue simplemente coger su inventario y aumentar los precios. ¿Qué pasó después? Bueno, el presidente se reúne y evita que haya un primer aumento en los precios de los pasajes y retarda un poco, negocia con las diferentes empresas del sector transporte que se retarde un poco los ajustes o que no se hagan los ajustes a cambio de decisiones que va a tomar el presidente llevando al Congreso proyectos de ley para modificar, crear ciertos incentivos al sector para evitar ese impacto, porque sabe el primer mandatario que es un impacto muy fuerte, muy directo sobre los bienes y servicios y sobre la clase trabajadora que ahora tiene que pagar un pasaje para ir a su trabajo, un pasaje mucho mayor sin haber recibido ni haber podido recibir ningún ajuste de sueldo ni nada parecido. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Lo que yo estoy diciendo, y lo reitero, es que quien paga los platos rotos es aquella parte de la población que no se puede defender. Porque todo el que puede hacer un ajuste para compensar de alguna manera un aumento de precio en su producción o un aumento de costo en su producción lo hace. Y eso yo no lo critico. Lo que yo critico es que se haga de una manera, yo diría hasta cierto punto abusiva. Porque este país ya ha hecho demasiado esfuerzo para ir creando una clase media. Esa clase media se crea poniendo a la clase pobre a ganar más dinero para que vaya aumentando su estatus y su poder económico. Pero si tú le das un impacto tan fuerte de aumento de los precios, lo que tú le estás quitando es capacidad de compra y tú estás llevando a la pobreza gente que ya habían salido de ella. Entonces, eso es lo que preocupa al presidente, que le da tanta atención a estos impactos. Pero yo pienso que no todo el mundo está mirando esto de esta manera. El sector comercio a veces se hace demasiado ambicioso. Y por ganar mucho dinero, lo que están haciendo es golpeando a la clase media, quitándole capacidad de compra y agotando o asfixiando el mercado donde tiene que colocar su producción y del cual depende. Entonces, esas son las injusticias que se cometen y las inconsistencias a veces de los modelos económicos y del actuar de los sectores empresariales. Yo no tengo nada contra el sector empresarial. Además, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es crear un sector empresarial potente, poderoso, eficiente, para que sea capaz de penetrar los mercados internacionales, de insertarse ventajosamente en la economía internacional y cambiar este modelo de crecimiento hacia afuera, hacia un modelo de crecimiento hacia afuera, para aprovechar lo que son la economía de cara de un mercado internacional amplio, que es donde nosotros tenemos que aspirar a llegar. Ese es mi problema y yo creo que no estamos siendo consistentes con eso y nos estamos aprovechando, y estamos aprovechando también un ambiente político caldeado para ir metiendo estas cuñas y estos aumentos de precios injustificados sobre la población. Eso es lo que a mí me preocupa. Y yo creo que ahí es que nosotros debemos razonar. Y para eso estamos aquí en este programa nosotros, para defender la población. Así es. Así que esa es la forma como yo entiendo que nosotros debemos actuar. Nos vemos en breve. Vamos.